La viuda de la pampa. La llanura parecía infinita, extendiéndose bajo un cielo inmenso que no ofrecía refugio ni secretos, y sin embargo, los guardaba todos. El viento arrastraba murmullos entre los pastizales, como si la tierra misma susurrara advertencias a quienes se atrevían a escuchar. Allí, en ese horizonte interminable, nació la historia de la viuda, una figura que con el tiempo dejaría de ser mujer para convertirse en leyenda. Mucho antes de que su nombre se volviera temido, la pampa era hogar de estancias solitarias, donde la vida era dura y el silencio, constante. En una de esas casas, hecha de adobe y madera, vivía una joven conocida por su belleza serena y su mirada profunda. Nadie recordaba haberla visto sonreír ampliamente, pero tampoco la habían visto llorar. Era como si su alma se encontrara en un equilibrio extraño, ajeno a las emociones comunes. Se había casado joven con un hombre mayor, un estanciero respetado que poseía tierras vastas y ganado abundante. Él era un hombre severo, de pocas palabras, acostumbrado a mandar y ser obedecido. Ella, en cambio, parecía aceptar su destino sin resistencia, como si comprendiera que en aquella tierra no había lugar para sueños distintos. Los peones hablaban en voz baja sobre la relación entre ambos. Decían que él la vigilaba más de lo necesario, que desconfiaba incluso del viento que rozaba su cabello. Algunos aseguraban haber escuchado discusiones en la noche, gritos que el amanecer borraba como si nunca hubieran existido. Con el tiempo, la figura de la mujer comenzó a cambiar ante los ojos de quienes la rodeaban. Su presencia se volvió más distante, más fría. Caminaba entre los corrales como una sombra, sin detenerse a mirar a nadie, sin responder a los saludos. Sus ojos parecían seguir algo que nadie más podía ver. Una noche, durante una tormenta feroz que sacudía la pampa con relámpagos interminables, ocurrió lo que marcaría el inicio de todo. El estanciero fue hallado sin vida en el interior de la casa, tendido sobre el suelo, con una expresión de terror congelada en el rostro. No había señales claras de violencia, pero algo en el ambiente resultaba profundamente inquietante. La mujer no lloró, no gritó, simplemente permaneció de pie junto al cuerpo, observándolo con una calma que desconcertó incluso a los más curtidos. Cuando le preguntaron qué había sucedido, respondió con una frase que nadie olvidaría, que la noche había cobrado lo que le pertenecía. Después del entierro, la estancia comenzó a cambiar. Los animales se inquietaban sin razón aparente, los caballos se negaban a acercarse a la casa y los perros aullaban mirando hacia la nada. Los peones, hombres acostumbrados a la dureza de la vida rural, empezaron a sentir un miedo que no sabían explicar. La mujer, ahora viuda, se volvió aún más solitaria. Pasaba largas horas caminando por los campos al caer la tarde, justo cuando el cielo se teñía de rojo. Algunos decían que hablaba sola, otros, que no estaba sola en absoluto. Una tarde, un joven peón aseguró haberla visto en medio del campo, de espaldas, con el cabello agitado por el viento. Cuando intentó acercarse, sintió un frío intenso que le recorrió el cuerpo. La llamó, pero ella no respondió. Entonces, lentamente, comenzó a girar la cabeza, y en ese momento el muchacho huyó sin mirar atrás. A partir de ese día, las historias comenzaron a multiplicarse. Se decía que la viuda aparecía al anochecer, vestida de negro, caminando entre los pastizales como si buscara algo que había perdido. Quienes afirmaban haberla visto coincidían en un detalle: su rostro no mostraba dolor, sino una calma inquietante, como si hubiera aceptado un destino oscuro. Los viajeros que cruzaban la pampa comenzaron a evitar esa zona. Los pocos que se atrevían a pasar relataban encuentros extraños, una figura en la distancia, un susurro en el viento, una sensación de ser observado sin descanso. Algunos aseguraban que escuchaban pasos detrás de ellos, pero al voltear no había nadie. Con el tiempo, la estancia quedó abandonada. Nadie quiso quedarse a trabajar allí, y las construcciones comenzaron a deteriorarse bajo el sol y el viento. Sin embargo, la presencia de la viuda no desapareció. Al contrario, parecía hacerse más fuerte con el paso de los años. Se decía que su origen no era solo la muerte de su esposo, sino algo más antiguo, algo ligado a la tierra misma. Algunos ancianos hablaban de espíritus que habitaban la pampa mucho antes de la llegada de los hombres, entidades que no perdonaban las injusticias ni el sufrimiento. Otros creían que la mujer había hecho un pacto en la noche de la tormenta, entregando algo de sí misma a cambio de liberarse de su destino. Pero ese trato, como todos los de su tipo, tenía un precio que no podía evitarse. Los relatos más antiguos hablaban de luces que aparecían en el horizonte, de figuras que se desvanecían al acercarse,
de voces que llamaban por el nombre a quienes se aventuraban demasiado lejos. La viuda, decían, era ahora parte de ese mundo invisible. Algunos afirmaban que no era un espíritu vengativo, sino una presencia que buscaba compañía en su soledad eterna. Otros, en cambio, aseguraban que su mirada podía condenar a quien la cruzara, arrastrándolo a un destino del que no habría retorno. Con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer a un lugar específico y comenzó a expandirse por toda la región. Cada pueblo tenía su versión, cada familia añadía detalles nuevos, pero todos coincidían en lo esencial: la viuda existía, y su presencia no debía ser ignorada. Había quienes se burlaban de la historia, considerándola una simple superstición, pero incluso ellos evitaban viajar solos por la pampa al caer la noche, porque en el fondo, sabían que había algo en esa historia que no podía explicarse con facilidad. Y así, entre el viento y el silencio, la leyenda de la viuda de la pampa comenzó a tomar forma, creciendo con cada relato, con cada susurro, con cada mirada perdida en el horizonte. La tierra seguía siendo la misma, vasta e implacable, pero ahora guardaba un secreto más, uno que no se veía a simple vista, pero que podía sentirse en el aire, en la piel, en el corazón de quienes se atrevían a escuchar. Y en las noches sin luna, cuando el cielo parecía tragarse la luz, algunos aseguraban que todavía podía verse una figura solitaria caminando entre los pastizales, como si buscara algo que jamás encontraría. El tiempo no trajo calma a la región, sino una inquietud más profunda que parecía enraizarse en cada rincón de la llanura. Los viejos caminos de tierra comenzaron a quedar desiertos antes del anochecer, y los viajeros preferían rodear kilómetros enteros con tal de no cruzar por donde se decía que la viuda aparecía. Quienes aún recordaban a la mujer en vida empezaron a dudar de sus propios recuerdos. Su rostro, antes claro en la memoria, se volvía difuso, como si la misma pampa lo estuviera borrando. Solo persistía una sensación, la de una mirada que nunca había sido del todo humana. Algunos peones que habían abandonado la estancia regresaron años después, movidos por la necesidad o la curiosidad. Encontraron las construcciones deterioradas, cubiertas de polvo y silencio, pero no completamente vacías. Había huellas en el suelo, marcas recientes que no correspondían a ningún animal. Una noche, uno de ellos decidió quedarse dentro de la vieja casa, desafiando las advertencias. Encendió una lámpara y se acomodó junto a la puerta, decidido a no dormir. Las horas pasaron lentas, acompañadas por el silbido del viento que se colaba por las grietas. Cerca de la medianoche, escuchó un leve crujido en el interior. No venía del exterior ni del techo, sino de algún punto dentro de la casa. El hombre se levantó, sosteniendo la lámpara con manos temblorosas, y comenzó a recorrer las habitaciones. El aire se volvió frío, más de lo que la noche justificaba. Cada paso parecía amplificarse en el silencio absoluto. Cuando llegó al antiguo dormitorio, sintió una presencia antes de verla. Allí, junto a la ventana, estaba la figura, de espaldas, inmóvil, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. No emitía sonido alguno, pero su quietud resultaba más perturbadora que cualquier movimiento. El hombre quiso hablar, pero su voz no salió. La figura comenzó a inclinar ligeramente la cabeza, como si escuchara algo lejano. Luego, sin girarse completamente, mostró un perfil que no correspondía del todo a un rostro humano. La lámpara cayó al suelo, apagándose al instante. El peón huyó sin mirar atrás, y nunca volvió a hablar con claridad de lo ocurrido. Solo repetía que había visto a la viuda, pero no como una mujer, sino como algo que había dejado de serlo. A partir de ese relato, la historia tomó un matiz más oscuro. Ya no se hablaba solo de una presencia errante, sino de una transformación incompleta, de un alma atrapada entre dos mundos sin poder pertenecer a ninguno. En los pueblos cercanos comenzaron a circular versiones más antiguas, transmitidas por generaciones que rara vez compartían sus conocimientos. Se decía que la pampa tenía guardianes invisibles y que aquellos que sufrían una muerte injusta podían convertirse en algo más que simples espíritus. La viuda, según estas historias, no había muerto físicamente, pero tampoco seguía viva. Era un vínculo, un punto de contacto entre la tierra y lo desconocido. Su dolor, su silencio y su aislamiento habían abierto una puerta que no debía abrirse. Algunos afirmaban que en las noches de tormenta, similares a aquella en la que murió su esposo, podían verse destellos de luz en la antigua estancia. No eran relámpagos comunes, sino pulsos irregulares que parecían surgir desde el interior de la tierra. Un anciano del lugar relató que, siendo joven,
Se había perdido en la pampa durante una de esas noches. Desorientado, caminó durante horas hasta que divisó una luz a lo lejos. Creyendo que era una casa, se dirigió hacia ella. Al acercarse, vio a la viuda de pie en medio del campo, iluminada por una claridad que no tenía origen visible. No parecía amenazante, pero tampoco acogedora. Era simplemente inevitable. El hombre sintió que no podía detenerse. Sus pasos lo llevaban hacia ella sin que pudiera resistirse. Cada vez que intentaba apartar la mirada, su visión regresaba a la figura como si algo lo obligara. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que el suelo bajo sus pies estaba frío, casi congelado, a pesar del clima. La viuda levantó lentamente la cabeza, y por un instante sus ojos se encontraron. No hubo palabras, ni gestos, ni sonidos. Solo una comprensión inmediata de que estaba frente a algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El hombre cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Al amanecer, fue encontrado a varios kilómetros de distancia, inconsciente. Nunca volvió a ser el mismo. Evitaba hablar del tema, pero en sus momentos de lucidez advertía a todos que no siguieran las luces, que no respondieran a los susurros. Con el paso del tiempo, comenzaron a registrarse desapariciones. Personas que salían al campo y no regresaban, caballos encontrados sin jinete, carretas abandonadas, huellas que se perdían sin explicación. Algunos aseguraban que la viuda no actuaba sola, que otras presencias la acompañaban, entidades que se movían en los márgenes de la realidad, visibles solo en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones. Se decía que la tierra misma había cambiado en esa zona, que había lugares donde el pasto no crecía igual, donde el viento parecía detenerse, donde el sonido se apagaba de forma antinatural. Los más valientes intentaron investigar, adentrándose en la pampa con interés y determinación, pero ninguno logró encontrar una explicación clara. Algunos regresaron con historias fragmentadas, otros, simplemente, no regresaron. Entre los relatos más inquietantes, se hablaba de voces que imitaban a seres queridos, llamando desde la oscuridad, de sombras que se movían al borde de la visión, desapareciendo al ser observadas directamente. La figura de la viuda se volvió central en todas estas historias. Ya no era solo una mujer marcada por la tragedia, sino el eje de un fenómeno que desafiaba la comprensión. Al caer la noche, quienes vivían cerca aseguraban sentir un cambio en el ambiente, una presión invisible, como si el aire se volviera más denso. En esos momentos, nadie salía de sus casas. Las puertas se cerraban con llave, las ventanas se cubrían, y las luces se mantenían encendidas hasta el amanecer. No como protección real, sino como un gesto desesperado ante lo desconocido. Sin embargo, incluso dentro de sus hogares, algunos afirmaban haber sentido su presencia. Un susurro en la oscuridad, un reflejo en el vidrio, una sombra donde no debería haber nada. La leyenda continuaba creciendo, alimentada por cada experiencia, por cada testimonio, por cada silencio cargado de miedo. Y en el corazón de la pampa, donde el horizonte no tiene fin, la viuda seguía caminando, atrapada en una existencia que nadie lograba comprender del todo. Con los años, el miedo dejó de ser una reacción inmediata para convertirse en una costumbre silenciosa. Los habitantes de la región aprendieron a convivir con la idea de que había zonas que no debían cruzarse, horas en las que no convenía salir, y sonidos que era mejor ignorar. Los niños crecían escuchando la historia como una advertencia más que como un cuento. No se trataba de asustarlos por diversión, sino de enseñarles a respetar algo que los adultos no podían explicar. La viuda ya no era solo una figura del pasado, sino una presencia vigente, activa, casi cotidiana. Algunos comenzaron a notar patrones en sus apariciones. No ocurrían al azar. Había noches específicas, momentos en los que el cielo adquiría un tono particular, en los que el viento cambiaba de dirección de forma repentina. Se decía que esas noches coincidían con fechas que nadie podía precisar con exactitud, pero que parecían repetir el ciclo de la tormenta original, como si el tiempo, en ese lugar, no avanzara en línea recta, sino que girara sobre sí mismo. Un grupo de hombres decidió poner a prueba estas creencias. No eran forasteros, sino nacidos en la región, acostumbrados a la dureza del campo y poco inclinados a dejarse llevar por supersticiones. Sin embargo, la acumulación de relatos los había llevado a cuestionar incluso su propia lógica. Se reunieron al atardecer y se dirigieron hacia la antigua estancia, llevando consigo linternas, caballos y la determinación de enfrentar aquello que tantos evitaban. No buscaban provocar, sino entender.
Al llegar, encontraron el lugar más deteriorado que nunca. Las paredes estaban agrietadas, el techo parcialmente colapsado, y el silencio era más profundo de lo que recordaban. No había rastros de animales ni de vida reciente. Decidieron esperar allí hasta la noche cerrada. Encendieron una fogata en el exterior, como si ese pequeño círculo de luz pudiera ofrecerles alguna protección. Hablaron poco. Cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos. Cuando la oscuridad se volvió total, el viento cesó de manera abrupta. No fue una disminución gradual, sino un corte limpio, como si alguien hubiera detenido el movimiento del aire. La quietud resultante resultaba casi irreal. Uno de los hombres notó que el sonido de la fogata también parecía apagado. Las llamas seguían moviéndose, pero no crepitaban. Era como si el mundo hubiera perdido una capa de realidad. Entonces apareció. No llegó desde un punto visible ni caminó hacia ellos. Simplemente estaba allí, a unos metros de distancia, como si siempre hubiera estado en ese lugar y ellos recién lo percibieran. La viuda vestía de negro, pero no como una tela común. Su figura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro, apenas visible, no mostraba expresión alguna, pero su presencia imponía una sensación imposible de describir con palabras. Ninguno de los hombres habló, no por decisión, sino porque no podían. Algo en su interior les impedía emitir sonido, como si la misma presencia les negara esa capacidad. Uno de ellos intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. Otro sintió que su respiración se volvía pesada, como si el aire ya no fuera suficiente. La viuda no hacía nada, y sin embargo, todo cambiaba a su alrededor. Pasaron segundos o minutos, nadie pudo determinarlo. El tiempo parecía distorsionado, extendiéndose más allá de lo normal. Cada instante se sentía eterno. Finalmente, la figura comenzó a avanzar. No caminaba de forma convencional, su movimiento era suave, casi deslizante, como si no tocara el suelo. Se acercó lentamente al grupo, deteniéndose frente a uno de ellos. El hombre sintió un frío que le atravesó el cuerpo. No era el frío del ambiente, sino algo más profundo, algo que parecía venir desde dentro. Intentó cerrar los ojos, pero no pudo. La viuda inclinó ligeramente la cabeza, observándolo. En ese momento, el hombre tuvo la certeza de que ella no lo estaba viendo por fuera, sino por dentro, como si pudiera acceder a sus pensamientos, a sus recuerdos. Un destello cruzó el cielo, pero no hubo trueno. La luz iluminó brevemente la escena, y en ese instante, los hombres vieron algo que jamás olvidarían. Detrás de la viuda, apenas perceptibles, había otras formas. No eran figuras definidas, sino sombras que se movían con lentitud, como si estuvieran atadas a ella o a la tierra misma. No tenían rostro, pero transmitían una sensación de presencia. Cuando la oscuridad regresó, esas formas parecían más cercanas. De repente, uno de los caballos relinchó con fuerza y logró soltarse. Ese sonido rompió la quietud, como si hubiera rasgado una tela invisible. Los hombres recuperaron el movimiento de golpe, como si algo los hubiera liberado. Sin necesidad de hablar, todos entendieron lo mismo, debían irse. Montaron como pudieron y se alejaron a toda velocidad, sin mirar atrás. El viento regresó, el sonido volvió, y el mundo recuperó su apariencia habitual, pero ninguno de ellos era el mismo. Al llegar al pueblo, no contaron la historia de inmediato. Pasaron días antes de que alguno se atreviera a hablar, y cuando lo hicieron, sus relatos coincidían en detalles que no podían haber inventado. La viuda no estaba sola. Ese descubrimiento cambió la forma en que la leyenda era percibida. Ya no se trataba de una única entidad, sino de algo más complejo, una red de presencias conectadas entre sí, con la viuda como punto central. Algunos comenzaron a creer que ella era una especie de guía, una figura que mantenía el equilibrio entre ese mundo oculto y el de los vivos. Otros pensaban que era una prisionera, condenada a permanecer allí junto a aquello que había despertado. Las desapariciones continuaron, pero ahora se interpretaban de otra manera, no como simples pérdidas, sino como posibles encuentros con ese otro plano que se superponía a la realidad conocida. Los relatos más recientes hablaban de personas que regresaban, pero no completamente, cambiadas, más calladas, más distantes, como si una parte de ellas se hubiera quedado en otro lugar. Uno de los hombres del grupo que había ido a la estancia dejó de salir de su casa. Pasaba horas mirando hacia el horizonte, como si esperara ver algo. Cuando le preguntaban qué buscaba, respondía con una frase inquietante que ella también los estaba esperando. Esa idea comenzó a extenderse, que el encuentro con la viuda no terminaba en el momento en que se la veía,
sino que continuaba después, de formas más sutiles, más difíciles de detectar. Al caer la noche, algunos afirmaban sentir una especie de llamado, no un sonido, sino una sensación, una invitación a salir, a caminar, a internarse en la pampa sin un destino claro. Quienes lograban resistirlo decían que era como luchar contra un impulso ajeno, algo que no nacía en ellos. Quienes no, simplemente desaparecían en la oscuridad. La línea entre la realidad y lo desconocido se volvía cada vez más delgada en ese lugar, y en el centro de todo, como una figura inmóvil en un paisaje que cambiaba, la viuda seguía existiendo, no como un recuerdo, sino como una presencia que nunca se había ido. A medida que las generaciones se sucedían, la historia dejó de sentirse como algo ocurrido en el pasado y comenzó a percibirse como un fenómeno que continuaba desarrollándose. Ya no era solo una leyenda heredada, sino una experiencia latente, siempre a punto de manifestarse. Los más ancianos del lugar empezaron a hablar con mayor cautela. Algunos, que antes se mostraban abiertos a contar lo que sabían, comenzaron a guardar silencio, como si hubieran comprendido que ciertas palabras podían atraer aquello que describían. Se formó una especie de código no escrito entre los habitantes. No nombrarla directamente en la noche, no señalar hacia la llanura cuando el viento se detenía, no responder a voces desconocidas que llamaran desde la distancia. Sin embargo, no todos obedecían esas reglas. Un forastero llegó una tarde, atraído por las historias que había escuchado en pueblos lejanos. No creía en ellas, pero veía en la leyenda una oportunidad, documentarla, entenderla, tal vez desmentirla. Traía consigo cuadernos, instrumentos rudimentarios de medición y una curiosidad que rozaba la imprudencia. Se instaló en una casa cercana a la antigua estancia, ignorando las advertencias de los lugareños. Durante los primeros días, no ocurrió nada fuera de lo común. El paisaje era tranquilo, el clima estable, y el silencio, profundo pero soportable. El hombre comenzó a registrar todo, la dirección del viento, la temperatura, los sonidos nocturnos. Buscaba patrones, correlaciones, cualquier indicio que pudiera explicar los relatos desde una perspectiva racional. Pero con el paso de las noches, algo comenzó a cambiar. Sus notas se volvieron más erráticas. Donde antes había mediciones precisas, empezaron a aparecer frases incompletas, dibujos sin explicación, palabras repetidas como si hubieran sido escritas en un estado de distracción. Una noche, registró una caída abrupta de temperatura que no coincidía con ningún fenómeno climático conocido en la zona. Minutos después, anotó que el sonido del entorno había desaparecido por completo. Esa misma noche, escribió una frase que luego sería repetida por quienes leyeron sus cuadernos, que el silencio no era ausencia, sino presencia. A partir de entonces, comenzó a experimentar lo que otros ya habían descrito. Pasos que no podía ubicar, sombras que se movían fuera de su campo directo de visión, una sensación constante de ser observado. Lejos de asustarse, eso pareció motivarlo aún más. Decidió acercarse a la antigua estancia durante la noche, convencido de que allí encontraría respuestas. Llevó consigo una lámpara, sus cuadernos y una determinación que no se debilitaba, aunque su entorno cambiara. Al llegar, notó que el lugar parecía distinto al que había visto durante el día. Las estructuras, aunque en ruinas, parecían más definidas, como si la oscuridad les devolviera una forma que la luz les quitaba. El aire era más denso, y cada sonido que producía parecía absorbido por el espacio. Se adentró en la casa, recorriendo las habitaciones con una mezcla de cautela y fascinación. En el antiguo dormitorio, donde se decía que había muerto el estanciero, sintió un cambio inmediato. El ambiente se volvió frío, pero no de forma natural. Era un frío que no provenía del clima, sino del propio lugar. Encendió la lámpara con más fuerza, como si pudiera expulsar lo que no comprendía. Entonces la vio. No apareció de golpe ni surgió de la nada. Era como si siempre hubiera estado allí, integrada al espacio, invisible hasta ese momento. La viuda se encontraba de pie, observándolo. El hombre no huyó, permaneció inmóvil, intentando registrar cada detalle. Su respiración se aceleró, pero su mente seguía enfocada en comprender. Le habló, no con palabras, sino con una intención clara. Le preguntó quién era, qué había ocurrido, por qué seguía allí. Las preguntas no salieron de su boca, pero estaban presentes, como si el pensamiento pudiera atravesar el aire. La respuesta no fue un sonido, fue una sensación. Una serie de imágenes, emociones y recuerdos que no le pertenecían comenzaron a invadirlo. Vio fragmentos de la vida de la mujer, la soledad, el control,
el miedo constante, la noche de la tormenta, pero también vio algo más, algo que no formaba parte de su historia humana, una presencia anterior, algo que habitaba la pampa desde mucho antes, que observaba, que esperaba. No era una entidad con forma definida, sino una fuerza, una conciencia dispersa en la tierra misma. Comprendió entonces que la viuda no había creado ese vínculo, sino que había sido elegida, o tal vez atrapada por él. Su dolor había abierto un canal, una grieta por la cual esa presencia podía manifestarse. El hombre cayó de rodillas, abrumado por lo que estaba experimentando. No podía distinguir entre sus propios pensamientos y lo que estaba recibiendo. La viuda se acercó un poco más. Por un instante, su rostro fue completamente visible. No había deformidad ni monstruosidad, pero tampoco humanidad. Era un rostro detenido en el tiempo, sin vida, sin cambio, sin posibilidad de expresión. En ese momento, el hombre entendió que no estaba frente a un fenómeno que pudiera explicarse con lógica. Lo que ocurría allí no seguía las reglas del mundo que conocía. La lámpara comenzó a parpadear. Las sombras en la habitación se movieron de forma independiente a la luz, como si respondieran a otra fuente invisible. Detrás de la viuda, las formas que otros habían descrito comenzaron a manifestarse. No eran múltiples entidades separadas, sino extensiones de la misma presencia, como si la tierra misma se elevara en fragmentos. El hombre intentó levantarse, pero no pudo. Sintió que algo lo retenía, no físicamente, sino en un nivel más profundo. En su cuaderno, que había caído a su lado, quedó escrita una última frase, trazada con una letra temblorosa, que no era ella quien caminaba por la pampa, sino la pampa quien caminaba a través de ella. A la mañana siguiente, su casa fue encontrada vacía. Sus pertenencias seguían allí, intactas. Los cuadernos, sin embargo, mostraban páginas arrancadas, como si alguien hubiera querido ocultar parte de lo que había escrito. Nunca se encontró su cuerpo. Algunos creyeron que había huido, otros, que había encontrado lo que buscaba y no había podido regresar. Pero entre quienes conocían la historia, se instaló otra idea, que había sido integrado, que su presencia, su conciencia, se había sumado a aquello que habitaba la pampa, convirtiéndose en una más de las sombras que acompañaban a la viuda. Desde entonces, algunos afirmaban ver una figura adicional en las noches más oscuras, no siempre clara, no siempre definida, pero presente. La leyenda dejó de ser solo un relato de advertencia, se convirtió en una explicación incompleta de algo mucho mayor, y en el centro de todo, la viuda seguía siendo el vínculo, la figura visible de una realidad que se extendía más allá de lo que los ojos podían percibir. El paso de los años no trajo respuestas, sino una aceptación silenciosa de lo inevitable. La historia ya no se discutía ni se cuestionaba, simplemente se asumía como parte de la vida en la pampa, como el viento o la sequía. Los relatos dejaron de centrarse en el origen y comenzaron a enfocarse en las consecuencias. Lo importante ya no era cómo había comenzado todo, sino entender cómo convivir con ellos sin desaparecer en el intento. Las familias transmitían advertencias precisas, casi rituales: no mirar fijamente a la distancia cuando el horizonte parece moverse, no seguir luces que no tengan fuente visible, no pronunciar palabras que no se recuerdan haber aprendido. Con el tiempo, algunos aseguraron haber encontrado formas de evitar el encuentro directo. No eran métodos infalibles, pero ofrecían una sensación de control en medio de lo desconocido. Permanecer en grupo, evitar el silencio absoluto, mantener el fuego encendido durante la noche. Sin embargo, incluso esas precauciones fallaban. Había casos en los que la presencia aparecía sin previo aviso, sin condiciones previas, como si respondiera a algo interno más que externo, como si no fuera el lugar lo que determinaba el encuentro, sino la persona. Se empezó a hablar de una conexión más profunda, algo que no todos compartían, pero que algunos parecían portar sin saberlo. Una sensibilidad, una apertura involuntaria hacia aquello que habitaba en la pampa. Quienes la tenían eran más propensos a sentir el llamado. No siempre lo describían como algo negativo. Algunos hablaban de una curiosidad irresistible, de una sensación de pertenencia, como si una parte de ellos reconociera ese otro mundo como propio. Esa idea resultaba más inquietante que el miedo mismo, porque implicaba que la frontera entre lo humano y lo desconocido no era tan clara como se creía. Una mujer del pueblo, ya anciana, contó que en su juventud había sentido ese llamado con fuerza. Durante varias noches consecutivas, soñó con la misma figura, una mujer de negro caminando entre la niebla, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. En el sueño,
La figura no la perseguía ni la amenazaba, simplemente caminaba, y ella sentía la necesidad de seguirla. Una noche, despertó y se dio cuenta de que estaba fuera de su casa, descalza, caminando hacia el campo. No recordaba haber salido, pero sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Se detuvo justo antes de cruzar el límite de las últimas construcciones. Algo en su interior le indicó que si daba un paso más, no regresaría. Volvió sobre sus pasos, temblando, sin mirar atrás. Nunca volvió a sentir ese llamado. Años después, al escuchar las historias sobre la viuda, comprendió que no había sido un sueño. Otros no tuvieron la misma suerte. Se registraron casos de personas que caminaban largas distancias durante la noche sin recordar cómo habían llegado hasta allí. Algunas regresaban al amanecer, desorientadas, incapaces de explicar lo ocurrido. Otras simplemente no regresaban. Las búsquedas rara vez daban resultado. La pampa, vasta y uniforme, parecía absorber cualquier rastro con facilidad. No había huellas, ni señales, ni indicios claros, solo el silencio. Ese silencio, que con el tiempo se convirtió en el elemento más temido de todos, no por lo que ocultaba, sino por lo que podía contener. Algunos afirmaban que, en ese silencio absoluto, era posible escuchar algo más, no un sonido en sí, sino una especie de eco interno, como si los pensamientos no fueran completamente propios. Quienes lo experimentaban evitaban hablar de ello, no por falta de palabras, sino por temor a que al nombrarlo, lo hicieran más real. La figura de la viuda continuó siendo vista, aunque con menor frecuencia, no porque hubiera desaparecido, sino porque quienes la veían ya no siempre sobrevivían para contarlo. Sin embargo, en ciertas noches, cuando las condiciones parecían alinearse, todavía era posible distinguir una silueta en la distancia, inmóvil, esperando. Algunos comenzaron a interpretar su presencia de una manera distinta, ya no como una amenaza activa, sino como un punto de referencia, una señal de que el límite entre los mundos estaba más delgado de lo habitual. Pero esa interpretación no ofrecía consuelo, porque implicaba que ese límite podía desaparecer en cualquier momento. Las generaciones más jóvenes crecieron con menos relatos directos, pero con una sensación constante de advertencia. Aunque no hubieran visto nada, sabían que algo estaba allí. Lo sentían en el ambiente, en la forma en que los adultos evitaban ciertos temas, en las miradas que se desviaban hacia el horizonte y se apartaban rápidamente. La historia se convirtió en parte del paisaje, invisible, pero presente, como una sombra que no depende de la luz para existir. Y en el fondo de todo, persistía una idea que nadie podía confirmar, pero que muchos temían que fuera cierta, que la viuda no estaba atrapada, que no era una víctima ni una prisionera, que había dejado de ser una mujer hacía mucho tiempo, y que ahora formaba parte de algo más grande, algo que no necesitaba liberarse porque nunca había estado encerrado, algo que se extendía bajo la tierra, entre los pastizales, en el aire que se respiraba, algo que observaba, algo que esperaba, y que, en algún momento, dejaría de conformarse con ser solo una presencia en la distancia, porque la pampa, en su inmensidad, no solo guardaba historias, también las continuaba. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.